¿Puede la interpretación de los sueños ser un método válido para el crecimiento personal? Mi respuesta es sí. Pero para responder a la pregunta de cómo puede ser así, bueno, para ser sincero, no tengo respuestas directas. Todo lo que puedo decir es que la mano guía del alma, el yo superior, la fuente del espíritu funciona de maneras misteriosas. Una comprensión de nuestros sueños es la forma más directa de aprovechar esta inteligencia cósmica. Este es uno de los métodos más fáciles en comparación con otros medios como el entrenamiento de clarividencia y otros desarrollos psíquicos. La razón de esta facilidad es que la mayoría de nosotros soñamos. Curiosamente, la interpretación de los sueños también se puede aplicar en otras áreas. Puede ser y ha sido utilizado con éxito para interpretar los símbolos de nuestra visión clarividente durante la meditación. Comprender la simbología puede ayudar a salvar una transición hacia medios de conocimiento más elevados y abstractos. Hay ciertas habilidades que creo que son importantes para una interpretación exitosa de los sueños. Uno de los cuales es una intuición desarrollada. Desafortunadamente, esta facultad es algo que ningún libro o sitio web de interpretación de sueños puede tener. Es algo que solo nosotros mismos podemos nutrir. La intuición es lo que une, y crea conexiones reconocibles con las visiones y símbolos oníricos aparentemente no relacionados. Esto, a su vez, estructura las conexiones en un mensaje cohesivo y significativo. La intuición no es razonamiento mental. Es simplemente ese conocimiento interior de sentir/percibir que está más allá de la lógica y el razonamiento. La intuición es, de hecho, un proceso cognitivo real. Desafortunadamente, nuestra civilización moderna está fuertemente impulsada por la racionalización mental y, por lo tanto, no tiene la capacidad de validar un proceso de orden superior como la intuición. En otras palabras, hemos estado poniendo demasiado énfasis en la lógica, la demostración y el razonamiento. La intuición a veces no te dice los resultados de los eventos. En muchos casos, es simplemente un conocimiento interno que explica y brinda respuestas. Si los pensamientos son los de lo superior que uno es realmente y está lleno de elitismo y orgullo, entonces es mejor que haga una evaluación más cercana, antes de dejarse llevar demasiado. Estos pensamientos pueden no ser intuiciones. Si implican cosas como serás rico y famoso si haces esto o ella debe estar equivocada porque yo soy más inteligente, verifica 2 veces. Ese pensamiento puede provenir de la parte del ego/personalidad asociada con la supervivencia cuerpo-mente. Preguntas frecuentes sobre los sueños. Todo soñador se ha hecho preguntas sobre por qué soñamos y qué significan esos sueños. Si bien cada sueño es único para la persona que lo sueña, el mundo de la interpretación de los sueños es rico, fascinante y emocionante. Hemos incluido aquí algunas de las preguntas más frecuentes sobre los sueños y su análisis. ¿Cuál es el significado de los sueños? Los sueños tienen un significado en el mundo real. Los sueños se cuentan en un lenguaje simbólico, y las imágenes en los sueños tienden a contener significados ocultos y mensajes ocultos. Al analizar e interpretar los sueños, es importante comprender que las historias contadas en los sueños son simbólicas y no deben tomarse literalmente. El significado de los sueños para cada soñador es un asunto personal relacionado con la experiencia y las emociones de cada persona. ¿Por qué ocurren los sueños recurrentes? Los sueños recurrentes se encuentran entre los tipos de sueños más comunes. La mayoría de las veces, los sueños recurrentes indican que el soñador tiene algún problema que no enfrenta en su vida de vigilia. Examinar estos sueños recurrentes y comprender qué los desencadena, a menudo puede permitir que el soñador resuelva el problema subyacente y elimine el sueño recurrente. ¿La mayoría de la gente sueña en color? La mayoría de la gente sueña en color, pero es posible que muchos no noten los colores en el mundo de los sueños. Dado que el color es una parte tan natural de nuestra experiencia cotidiana normal, el color puede pasarse por alto en el mundo de los sueños. Además, debido a que los sueños se desvanecen tan rápido, el sentido del color puede ser lo primero que abandone la mente consciente. ¿Los animales también sueñan? Todos los mamíferos estudiados han exhibido la misma actividad cerebral que los humanos exhiben durante el sueño. Muchos científicos ven esto como una prueba de que los animales sueñan, aunque es probable que lo que sueñan siga siendo un misterio. ¿Cómo se ven afectados los sueños por nuestra vida diaria? Es probable que cualquier sentimiento o pensamiento reprimido durante el día aparezca en tus sueños durante la noche. Por ejemplo, si quisieras mostrar tu enojo a alguien pero no pudiste hacerlo, puedes expresar enojo a esa persona o a una figura similar en un sueño. Además, aquellos que han experimentado eventos traumáticos, a menudo se ven perturbados por pesadillas en las que reviven ese trauma. ¿Los hombres y las mujeres sueñan diferente? Hombres y mujeres experimentan la misma actividad de ondas cerebrales durante el sueño.
Sin embargo, el contenido de los sueños de hombres y mujeres difiere. Los estudios sobre el contenido de los sueños han demostrado que los hombres tienden a soñar más con otros hombres que con mujeres, mientras que las mujeres tienden a soñar con hombres y mujeres por igual. ¿Por qué solo recuerdo los malos sueños y nunca los buenos? Una de las razones es que los sueños más vívidos tienden a ser los que se recuerdan, y las pesadillas suelen ser más vívidas que los buenos sueños. Además, los durmientes a menudo se despiertan con una pesadilla particularmente vívida, y despertarse durante el sueño significa que lo más probable es que el sueño sea recordado en sus más mínimos detalles. ¿Qué significa soñar con soñar? Experimentar un sueño dentro de un sueño puede ser una forma de lidiar con elementos de la mente subconsciente. Un sueño dentro de un sueño puede evitar que el soñador se despierte prematuramente y, a menudo, son reflejos de un problema crítico que el soñador debe enfrentar y controlar. ¿Realmente moriré si golpeo el suelo durante un sueño que cae? Las muchas personas que han descrito golpear el suelo durante un sueño sobre la caída son una prueba positiva de que golpear el suelo en un sueño no es una experiencia terminal. Es cierto, sin embargo, que los sueños de caídas a menudo despiertan al soñador, y probablemente ahí es donde comenzó esa vieja leyenda. Interpretación de los sueños y uso de un diario de sueños. Hay un principio rector para la interpretación de los sueños, y Edgar Cayce lo dijo mejor cuando nos pidió que interpretáramos al soñador y no solo al sueño. Los sueños son una herramienta, como el proverbial dedo que apunta a la luna. No te concentres en el dedo o te perderás toda la magia celestial. Los sueños son el dedo y apuntan al soñador. Interpretar tus sueños es un ejercicio de autodescubrimiento y crecimiento personal. Casi siempre se refieren a ti y cada personaje. Imagen y emoción generalmente se refiere a varias partes de tu psique. El propósito principal de los sueños es intentar equilibrar la psique. Tener esto en cuenta lo ayudará a comprender el significado de sus sueños, y evitará que se desvíe del camino en su interpretación. Tratar de comprender un sueño de forma aislada es como tratar de comprender a una persona pasando un día con ella. Al registrar todos sus sueños en un diario de sueños, con el tiempo le resultará más fácil comprender los sueños individuales que tenga en el futuro. Los sueños son como obras de teatro o películas que creamos todas las noches, y tienen una estructura similar. Puede ser útil buscar esta estructura cuando trates de entender tus sueños. Ubicación: ¿dónde tiene lugar el sueño? ¿Cómo te sientes acerca de ese lugar? ¿Qué emociones surgen dentro de ti cuando piensas en ello? ¿Tiene alguna relación con un lugar real que conozcas? Personajes: ¿quiénes son los personajes? ¿Cómo te presentas? ¿Quién es el antagonista? ¿Cómo te sientes acerca de cada una de esas personas, incluida la presentación de ti mismo, y cómo se relacionan con partes de tu propia personalidad con las personas que conoces? Trama: ¿cómo se desarrolla la trama? Por lo general, hay un comienzo, donde la historia se establece y comienza a construirse, un medio, donde la crisis alcanza su punto máximo, y un final, donde la crisis se resuelve, aunque a veces los sueños no brindan la solución y terminan en medio de la crisis. La historia porque depende de usted proporcionar la resolución. A veces, raramente, los sueños pueden ser muy literales y son fáciles de entender. No hay nada de malo en preguntar si el valor nominal del sueño puede tener algún significado para ti. La mayoría de las veces, sin embargo, los sueños están envueltos en un simbolismo que apunta más allá de la imagen literal. Pueden estar tratando de comunicar un mensaje muy específico que se aplica a su vida de vigilia. Pueden estar simplemente tratando de equilibrar su vida emocional o pueden estar insinuando algunos pensamientos o emociones en progreso sin una resolución final aún en mente. Los sueños son a menudo mensajes de nuestra mente subconsciente a los que nuestra mente consciente se resiste. Por esta razón, el subconsciente a menudo encubre el mensaje con símbolos para que la mente consciente no rechace inmediatamente el sueño o simplemente lo evite. Desentrañar estos símbolos puede ser muy difícil, pero también muy divertido. Es el último misterio y el rompecabezas más elaborado, pero la respuesta siempre está dentro de ti. A veces, las respuestas son tan simples como consultar un diccionario de sueños para conocer el significado de los símbolos y arquetipos comunes. Sin embargo, cada persona es diferente y tiene su diccionario de sueños individual. Para hacer las cosas aún más interesantes, su diccionario personal de sueños puede cambiar con el tiempo. Interpretar sus sueños puede brindarle una búsqueda de por vida que va mucho más allá de la resolución de acertijos del código Da Vinci, pero también puede ser mucho más gratificante. ¿Puede un sueño servir como una premonición? Poder prever un hecho desafortunado de la vida como la muerte, desastres o enfermedades a través de un sueño es muy común. Cualquiera puede soñar que algo bueno o malo le sucede a otra persona o incluso a sí mismo. ¿Sirven los sueños como una premonición?
Antes de proceder a responder la pregunta, permítame darle primero la definición de premonición y sueños. Basado en el significado del diccionario, una premonición es un presentimiento del futuro, o una advertencia por adelantado, mientras que un sueño es una serie de imágenes, ideas, emociones y sensaciones que ocurren involuntariamente en la mente durante ciertas etapas del sueño. Hablemos primero de los sueños. Todos sabemos que los sueños juegan un papel en nuestra vida diaria. La mayoría de la gente presta poca atención a los sueños. Los sueños pueden ayudarnos a encontrar soluciones a nuestros problemas cotidianos, y ver las cosas desde una perspectiva diferente. Siempre que estamos soñando, podemos ser quienes o lo que queremos ser, sin importar el hecho de que en la vida real, a veces, no puede ser. Los sueños tienen su propia interpretación. Por ejemplo, cuando sueña con dientes sueltos, podridos o faltantes, indica que un miembro de la familia o un amigo cercano está muy enfermo o incluso cerca de la muerte. Puede aprender el significado de sus sueños haciendo referencia a un diccionario de sueños. Ahora, ¿qué pasa con las premoniciones? Como se definió anteriormente, puede ser una advertencia por adelantado. Muchas personas han tenido premoniciones en diferentes tipos de situaciones. Cuando decimos premonición, se transmite a través de los sueños cierto presentimiento de lo que sucederá en un futuro cercano, pero en un sentido vago. Muchos casos de premoniciones están documentados antes de un desastre, como cuando el Titanic se hundió en 1912. Hubo más de 50 recuentos de premoniciones registradas antes del evento. De hecho, algunos de los pasajeros que tuvieron un presentimiento cancelaron sus boletos antes de subirse al Titanic, y se salvaron del horrible desastre que terminó ocurriendo. ¿Sirven los sueños como una premonición? Bueno, en realidad depende del sueño en sí. Si una persona sueña con todo el escenario de un evento, puede suceder en el futuro. Sin embargo, desde otro punto de vista, puede ser solo un sueño que tuvo pero tiene un significado significativo diferente. Desgraciadamente un sueño puede servir de premonición pero, al mismo tiempo, tampoco puede serlo. Podríamos decir que un sueño servía de premonición cuando el propio sueño presagiaba algo que podría suceder en la vida real. Pero, si su sueño fue algo que surgió de una grandiosa anticipación de lo que ha estado pensando, puede ser solo de su mente subconsciente. Mi respuesta a la pregunta, ¿los sueños sirven como premonición? Es depende. Puede ser difícil descifrar si el sueño que tuvo tiene algo que ver con lo que podría suceder o si es solo la mente subconsciente revelada a través de un sueño. Al final del día, cuando interpretas tus sueños, debes aprovechar tu intuición y escuchar con atención lo que tiene que decir. Sueños y el mundo antiguo. La interpretación de los sueños por parte de los expertos en sueños puede ser casi tan antigua como el sueño mismo. Sabemos que todos los humanos, y muchos animales, sueñan todas las noches, y a los humanos siempre les ha fascinado saber qué causa los sueños y qué significan. La interpretación de los sueños se remonta por lo menos al 3000-4000 a. Lo sabemos porque las interpretaciones de los sueños se registraron de forma permanente en tablillas de arcilla. Se cree que muchos pueblos primitivos no pudieron distinguir inicialmente entre el mundo real y el mundo de los sueños. En muchos casos, estas personas consideraban el mundo de los sueños como una extensión del mundo físico que los rodeaba y, en muchos casos, consideraban que el mundo de los sueños era más poderoso que el de la vigilia. La interpretación de los sueños era un campo tan importante para el mundo griego y romano antiguo que los intérpretes de sueños a menudo acompañaban a los generales y otros líderes militares en las batallas. Los sueños se tomaban muy en serio, y los griegos y los romanos en particular a menudo veían los sueños como mensajes enviados por sus dioses. Los sueños también tenían un contexto religioso en el antiguo Egipto, y ahí los sacerdotes también actuaban como intérpretes de sueños. Los sueños estaban entre los elementos registrados por los antiguos egipcios en forma de jeroglíficos. Se pensaba que aquellos cuyos sueños eran especialmente vívidos o significativos eran bendecidos, y se les otorgaba un estatus especial en estas sociedades antiguas. Asimismo, se pensaba que las personas que eran capaces de interpretar los sueños recibían estos dones directamente de los dioses, y también disfrutaban de un estatus especial en la sociedad. Hay más de 700 menciones de sueños en la Biblia, y la gente en los tiempos bíblicos consideraba que los sueños eran muy significativos. Los sueños y sus interpretaciones se mencionan en muchos de los libros más significativos de la Biblia y otras escrituras sagradas. En muchos casos, los sueños a menudo se veían como una forma de profecía. Las personas a menudo interpretaban sus sueños como presagios o advertencias y ajustaban sus actividades en consecuencia. Los sueños a menudo se consideraban presagios de deidades, mensajes de espíritus o mensajes de almas difuntas. En algunos casos, los sueños incluso se consideraban obra de demonios, destinados a confundir y perturbar al soñador.
Los sueños eran tan importantes que a menudo dictaban las acciones de los líderes políticos y militares, afectando todo, desde la prosecución de una batalla hasta el resultado de una decisión política. También se pensaba que los sueños proporcionaban pistas vitales a los curanderos, y se usaban en el diagnóstico y tratamiento de todo tipo de enfermedades. Los pueblos indígenas a menudo consideraban que los sueños eran una forma de comunicarse directamente con los dioses y los espíritus, y las culturas de todo el mundo todavía usan los sueños de esta manera. Mucha gente creía, y algunos todavía lo hacen, que durante el sueño el alma deja el cuerpo, y se comunica con el mundo de los espíritus. Los chinos eran una cultura que creía que el alma dejaba el cuerpo cada noche durante el sueño. Creían que si el soñador se despertaba repentinamente, el alma no podría regresar al cuerpo. Es por eso que algunos chinos todavía desconfían del uso de despertadores. Este es solo un ejemplo de cómo las leyendas antiguas pueden permanecer en el mundo moderno. Algunas sociedades indígenas mexicanas y nativas americanas comparten esta visión antigua de la importancia de los sueños, y comparten la creencia en una dimensión separada que se visita durante el sueño. Estas personas creían que sus ancestros fallecidos vivían en sus sueños, y que podían tomar formas como animales y plantas. Por lo tanto, los sueños eran vistos como una forma de comunicarse con sus antepasados recientes y antiguos, y de reunir sabiduría y conocimiento que les serviría en sus vidas de vigilia. Los sueños también fueron vistos como formas de recopilar información sobre su propósito o misión en la vida. El respeto por los sueños cambió radicalmente a principios del siglo XIX, y los sueños en esa época a menudo se descartaban como reacciones a la ansiedad, los ruidos externos o incluso la mala alimentación y la indigestión. Durante este periodo de tiempo, se pensaba que los sueños no tenían ningún significado, y el interés en la interpretación de los sueños casi se evaporó. Sin embargo, todo esto cambió con la llegada de Sigmund Freud a fines del siglo XIX. Sigmund Freud asombró al mundo de la psiquiatría al enfatizar la importancia de los sueños y revivió el arte, una vez muerto, de la interpretación de los sueños.